Benvingudes a la 5a sessió del curs El preu de la reproducció. El meu nom és Raquel Miralles i avui presentaré la sessió que hem titulat El dret de reproducció a càrrec de la Noelia Gareda. Moltíssimes gràcies, Noelia, per acompanyar-nos. En les darreres sessions del curs hem plantejat qüestions com la crisi de la reproducció, l'impacte d'aquest context biològic i biomèdic en les subjectivitats i les esquerdes i nous imaginaris que podem pensar a partir dels discursos dominants de la genètica. Una de les idees que ha servit com a punt de partida en les darreres sessions és constatar que la resposta a la crisi de la reproducció i als malestars que s'hi generen és una resposta travessada per les lògiques de mercat. A dia d'avui, el domini dels marcs de regulació els està posant al mercat i concretament, per dir-ho ja concretament, la indústria biomèdica i les clíniques privades. Per això, en aquesta sessió ens volem preguntar sobre l'hipotètic dret a la reproducció i quina és la intervenció de l'Estat en l'àmbit de la reproducció assistida. Ens interessa plantejar quin és el marc legal actual, quins són els seus límits i abordar alguns problemes, com per exemple la qüestió de l'anonimat de les persones donants i l'accés als orígens de filiació de les persones nascudes per aquestes tècniques. Habitualment, i ara ho parlàvem tot just amb la Noelia, habitualment els posicionaments més crítics amb les tècniques de reproducció assistida neguen qualsevol possible discussió o debat teòric sota la premissa de que la reproducció no és un dret. Són discursos i posicions que es blinden sobre aquesta idea o sobre aquesta tesi i justament en aquesta sessió el que volem és partir d'aquesta idea o reflexionar al voltant d'aquesta idea. Què volem dir quan diem que la reproducció no és un dret? Quines són les seves implicacions en el context actual? Podríem plantejar-ho a la inversa? Podem arribar a parlar o a començar a pensar sobre un dret a la reproducció? Fins a quin punt és sostenible aquesta hipòtesi? Podem aspirar a un dret a la reproducció? Podem arribar a fixar-lo sobre uns fonaments jurídics? És desitjable aspirar a un dret a la reproducció? Bé, doncs, amb aquestes preguntes que segur que sorgiran també en el debat, li vull donar ja la paraula a la Noelia Gareda, que és professora titular de Filosofia de Dret a la Universitat Autònoma de Barcelona, és codirectora dels postgraus Gènere i Igualtat i Violències Masclistes també a la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora del grup Antígona. Moltíssimes gràcies, Noelia, i desitjant escoltar-te. Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom, bona tarda o bona nit, o sí. En primer lugar, muy agradecida de estar aquí, también con un poco de miedo. Le estaba diciendo a las organizadoras que yo creo que las expectativas son un poco altas y también deciros de entrada que he seguido más o menos las intervenciones en este curso de las ponentes o las docentes anteriores y vienen de ámbitos completamente diferentes al mío, porque soy jurista y no es como pedir disculpas de entrada, ¿no? Pero digo porque normalmente no es el discurso o no es el debate que más nos interesa y normalmente es un debate que se plantea o un discurso que se plantea en términos excesivamente abstractos o muy áridos, ¿no? Y uno de los retos también es hoy intentar hablar, como para no juristas, de las implicaciones que tiene el poder afirmar si existe o no existe un derecho a la reproducción y luego también el papel del Estado, porque yo también, una de las grandes cosas que he estado dando vueltas y que he llegado a ordenar mis ideas era sobre, en todo caso, en estas cuestiones de la reproducción humana, no solamente si tenemos un derecho o no, sino qué papel creemos que el Estado tiene en la garantía de ese hipotético derecho a la reproducción. Bien, el PowerPoint que voy a utilizar es un mero guión en un esfuerzo de ordenar las ideas que he estado pensando. En un primer debate sobre si realmente existe un derecho a la reproducción, ¿no? O si la reproducción puede convertirse en un derecho. Y yo creo que es importante porque a veces desde los movimientos sociales o desde el pensamiento feminista tendemos a creernos que existen derechos a algo cuando legalmente hablando no existe un derecho como tal, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del aborto, por ejemplo, que desde el movimiento feminista decimos el derecho al propio cuerpo y creemos que este es el fundamento legal
que debería garantizar la libertad a la hora de interrumpir voluntariamente un embarazo, y una de las primeras cosas que explico, no es porque sea ceniza, es que no existe un derecho al propio cuerpo, ¿no? Es decir, que puede estar muy bien como eslogan político, pero desde un punto de vista jurídico nunca podríamos acudir a un juez o una jueza y exigir: déjenme hacer lo que quiera con mi cuerpo porque soy propietaria o tengo un derecho a mi propio cuerpo, ¿no? Pues lo mismo pasa un poco con el derecho a la reproducción. Voy a intentar hacer ese paralelismo cuando muchas veces hablamos que deberíamos de tener un derecho a reproducirnos y que el Estado, en todo caso, si es que tiene la obligación o el deber de asistirnos, acompañarnos o cubrir, ¿no?, las necesidades de reproducción que podamos manifestar, pues está difícil, está difícil la existencia. Unas veces se ha intentado pensar que la intervención del derecho, y esto es un apunte que yo siempre hago para defender un poco el trabajo de los juristas, como ciudadanas de a pie tendemos a pensar que el derecho está aquí para castigar o para limitar nuestra libertad, ¿no? Y se nos olvida que el derecho fundamentalmente es una norma de convivencia y un instrumento de resolución de conflictos. Lo digo porque pensemos en todo caso si ahora en el debate, si existe o no existe, debería existir un derecho a la reproducción, no tanto como una intervención del Estado para limitar mi libertad, sino en todo caso como una norma de convivencia y de resolución de conflictos, ¿no? Yo creo que más en un sentido más constructivo o positivo. Y por lo tanto, cuando se ha debatido si existe un fundamento al derecho a la reproducción, no existe un derecho a la reproducción explícitamente recogido en ningún texto legal. Ningún sitio. Implícitamente a veces se discute o se cree derivado de otros derechos, pero que yo sepa solamente es la Constitución surafricana la única que reconoce el derecho a la reproducción de manera explícita, ¿vale? Es la única texto vinculante de carácter obligatorio que así lo dice. A veces se habla que quizás la reproducción está incluida en la autonomía reproductiva de las personas, ¿no? Pero incluso la autonomía reproductiva tampoco está definida y recogida en ningún instrumento legal. Sí que es verdad que la autonomía reproductiva a veces se entiende como la capacidad de tomar libremente mis decisiones en cuanto a mi reproducción, tanto si me quiero reproducir como si no me quiero reproducir. Y de hecho, muchas veces hemos prestado mucha más atención a la autonomía reproductiva en un sentido negativo que en un sentido positivo. Y muchas veces se ha defendido la existencia de una autonomía reproductiva vinculando a el derecho a la vida o el derecho a la integridad física y moral, en el sentido de que si no me puedo reproducir o no me dejan tomar las decisiones sobre mi reproducción, eso supondrá un menoscabo a mi integridad física y moral, en el sentido, ¿no?, en sentido de salud global, ¿no? También muchas veces se ha entendido la autonomía reproductiva como una parte del libre desarrollo de la personalidad. Lo del libre desarrollo de la personalidad a mí cada vez me gusta más. No es un derecho, sino que es en nuestro sistema legal, en nuestro ordenamiento jurídico, es un principio rector, es decir, es como uno de esos grandes principios que informan o que inspiran nuestras legislaciones. Y cada vez más cuando yo reivindico, por ejemplo, en todo el tema de las LGTBI, el derecho a identidad de género, etcétera, lo entiendo como derivado de ese libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué quiere decir? Poder tomar las decisiones que quiera en mi vida, ¿no?, para tener un proyecto de vida como yo quiera. Entonces, muchas veces también esa autonomía reproductiva se ha vinculado a ese libre desarrollo de la personalidad. A veces encontraremos que hay personas que hablan si existe realmente un derecho a la maternidad o a la paternidad. No existe como tal un derecho a la maternidad y la paternidad en ningún sitio recogido. Sí que es verdad que la maternidad o la paternidad, incluso las madres, están protegidas como, digamos, algo, como un valor, algo como la familia, como ciertas instituciones sociales dignas de protección. Pero que yo quiera proteger algo no quiere decir que lo convierta en un derecho, ¿vale? Ahora luego veremos. Es decir, hay algunos valores, algunos principios de justicia que son dignos de protección jurídica, pero eso no quiere decir que te conviertan en un derecho. Os pondré un ejemplo muy diferente, pero que está muy claro. Los animales, y me sabe mal si igual hay alguien que no está de acuerdo, yo os hablo desde un punto de vista jurídico, no son titulares de derecho, pero esto no quiere decir que nuestro sistema legal
haya una gran protección al bienestar animal. Por eso tú no puedes maltratar a los animales y no puedes hacer un montón de cosas. Pero no es porque los animales sean titulares de derechos, sino que el bienestar animal, como otras cuestiones, como la familia, como las madres, son dignas de una protección. Obviamente, digo solamente madres porque en la Constitución española solo habla de madres, porque en el 78 era lo único, la familia y las madres. Los padres, en ese sentido, no pintaban en el 78 nada, ¿no? Pero, bien, por lo tanto, no existe ese derecho a la maternidad ni a la paternidad, ni tampoco derecho a ser madre ni derecho a ser padre, ¿vale? Es decir, sí que aparece, digo, la maternidad y la paternidad sí que son merecedores de una protección jurídica, pero por otras razones. Interesa en esta sociedad proteger la maternidad y la paternidad en la medida en la que están vinculadas con la institución de la familia, en la que sí que hay un reconocimiento explícito de que es una de las instituciones básicas de nuestra sociedad. Interesa proteger la maternidad o la paternidad en la medida que hay trabajadores y trabajadoras que se convierten en padres y en madres y que, por lo tanto, interesa, pero desde una visión puramente capitalista, porque se aborda como un conflicto o un obstáculo a un mayor rendimiento, a una mayor productividad económica y, por lo tanto, se articulan diferentes instrumentos para garantizar que la máquina, ¿no?, del mercado de trabajo continúe, ¿no? Y, por lo tanto, fijaros que, al fin y al cabo, las prestaciones de prestación de maternidad o de paternidad se parecían mucho. La figura es exactamente igual a cuando nos ponemos enfermos y tenemos una baja por enfermedad, como si el hecho de que alguien se quede embarazada y dé a luz o que se tenga un bebé sea algo equivalente a una enfermedad, ¿no? Y otra de las derechos o de los argumentos que normalmente se intenta utilizar para fundamentar el derecho a la reproducción es los derechos sexuales y reproductivos. Y es verdad que los derechos sexuales y reproductivos, esto nos suena más que están definidos y recogidos en algún sitio, pero no en el sistema legal español, ¿no? Es decir, los derechos sexuales y reproductivos han sido definidos en algunos instrumentos jurídicos internacionales, como, por ejemplo, recordáis después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer en 1995, sí que se elaboró un documento que no era ni tratado, ni convención, ni declaración, que esto legalmente siempre tiene consecuencias. Era una plataforma de acción, que es como, digamos, una declaración de buenas voluntades. Es decir, no tiene fuerza vinculante, no tiene carácter obligatorio, ¿no? En cambio, cuando incluimos un derecho o la definición de un derecho en un tratado internacional, en una convención internacional, eso quiere decir que tiene fuerza obligatoria, que tiene carácter, ¿no?, vinculante. Pues bien, los derechos sexuales y reproductivos hasta 1995 no nos encontramos ninguna definición legal. Y la primera vez es en ese documento que tiene carácter más, por así decirlo, que llamamos de soft law, como de recomendación casi a los diferentes países que firmaron o estuvieron de acuerdo a ese documento que se adoptó después de la Conferencia de la Mujer de las Naciones Unidas. Y fijaros que ahí se recogían muchísimas cosas, no solamente de los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos era un parrafito y fue el parrafito, por así decirlo, que más reservas suscribió de todo lo que se dijo. Es decir, hubo un montón de países del mundo que dijeron: yo estoy de acuerdo en todas esas declaraciones, en todos esos derechos, menos los derechos sexuales y reproductivos. O sea, fue el apartado que más reservas suscitó en el marco de las Naciones Unidas. Y aún así, a pesar de eso, luego esos derechos sexuales y reproductivos no están recogidos, ni reflejados, ni traducidos, por así decirlo, en ningún documento legal con fuerza vinculante, con carácter obligatorio. Lo único que nos encontramos en nuestro sistema legal, en nuestro ordenamiento jurídico, es cuando se habla de salud sexual y reproductiva. Y obviamente no tenemos que ser juristas para saber que es muy diferente hablar de derechos a hablar de salud sexual y reproductiva, ¿vale? Y yo creo que aquí está el quid de la cuestión. Cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, tiene un carácter completamente diferente. Ya no estoy hablando de tanto, y pongo aquí de derecho a la salud sexual y reproductiva, pero como os voy a intentar mostrar, en el caso del ordenamiento jurídico, de nuestro ordenamiento jurídico, no se trata de un derecho a la salud sexual y reproductiva, sino de una protección a la salud sexual y reproductiva. Y no es un énfasis meramente lingüístico terminológico
que quiero decir, sino que tiene consecuencias. Es diferente que a mí me protejan mi salud a que yo tenga el derecho a la salud, ¿no? Y ahora a ver si os voy a hacer como una píldora jurídica para entender esta diferencia y las consecuencias que tiene. Y si hay juristas en la sala, pues 1000 perdones de este rollo repetitivo. Pero bueno, está bien recordarlo. Mirar, en nuestro ordenamiento jurídico hay, digamos, 2 tipos de derechos. Unos que se llaman los derechos fundamentales y otros que son principios rectores de la política económica y social, ¿vale? Que son básicamente los derechos económicos, sociales y culturales. Y que estén en un sitio o en otro tiene unas consecuencias brutales. Lo digo porque ahora aquí no están los derechos sexuales y reproductivos y aún menos el derecho a la reproducción. En todo caso está la salud sexual y reproductiva. Ya veréis dónde la voy a colocar. ¿Qué pasa? Si hablamos de derechos fundamentales son los derechos humanos, digamos, de primera división. Es decir, son de todas esas declaraciones de derechos humanos que nos encontramos a nivel internacional, europeo, pues bien, son como el elenco, el catálogo de derechos humanos que nuestro ordenamiento jurídico, nuestro Estado, ha decidido que son los verdaderamente importantes y les ha llamado derechos fundamentales. Y creemos muchas veces que los derechos fundamentales son un montón de ellos y son 4, porque son los contenidos entre el artículo 14 y 29.2 de la Constitución, que yo siempre digo, en una noche de insomnio lo podéis leer rapidísimo para deprimiros lo pocos derechos fundamentales que hay. Y fijaros, está así el derecho a la igualdad y la no discriminación, a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad ideológica, religiosa, a la libertad y seguridad personal, libertad en un sentido más libertad política, o sea, libertad deambulatoria, no tanto libertad de hacer lo que me dé la gana, porque eso sería un poco el libre desarrollo de la personalidad, que no está aquí. El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y las libertades de expresión, información y comunicación, y derecho de reunión pacífica y sin armas. Creo que aquí, bueno, poco más, ya está, sí, perdón. Poco más, no hay mucho más. ¿Cuál es la consecuencia que tiene esto? Sobre todo, lo que más nos importa. Si un derecho, si yo soy titular de un derecho, que es un derecho fundamental, quiere decir que es exigible al Estado y que además me deben de garantizar la tutela. ¿Qué quiere decir? Si mi vida está en peligro, si alguien está atentando contra mi integridad física o moral, yo tengo derecho a que los poderes públicos, el Estado, garanticen ese derecho. Y puedo acudir a los tribunales y decir, oiga, mi derecho a la vida está en peligro. Y el Estado tiene la obligación de garantizar y preservar mi derecho. Lo mismo con la libertad de expresión, la libertad religiosa, etc. ¿De acuerdo? Frente a estos derechos fundamentales, que como veis son poquitos, y aquí no se habla de nada, ni de autonomía reproductiva, ni de salud, ni nada de nada, porque normalmente tendemos a pensar que la salud es un derecho fundamental y no lo es. Podríamos desmantelar todo el sistema sanitario público del Estado español sin modificar una coma en la Constitución y nos quedaríamos tan anchos, y esto a veces no somos tan conscientes. Pues bien, frente a esto tenemos los principios rectores de la política social y económica, que aquí son los otros derechos, es decir, los que no hemos elegido para que sean fundamentales, pero que son importantes. Y aquí sí que es verdad que están, bueno, que nos interesan los dos ahora, pues los derechos económicos y sociales, orientación del pleno empleo, la protección de la familia, fijaros, y de los colectivos más vulnerables, la salud, ¿no? La protección de la salud, y educación, acceso a la cultura, el derecho a la vivienda y la protección del medio ambiente. ¿Y qué consecuencia tiene esto? Bueno, pues que ya no son derechos directamente exigibles. Yo no puedo ir al Estado y decir, oiga, no tengo empleo. Bueno, claro, pero si no, no tendríamos la tasa de desempleo que tenemos. Claro, porque digo, yo estoy en paro, juez, a mí, por favor, ¿no? O no tengo casa, o no tengo vivienda. Sino que son derechos, en todo caso, que tienen una doble función. Tienen un carácter más orientador y programático de las políticas públicas. El Estado debe de intentar garantizar o dar cobertura a estos derechos, en la medida de lo posible, poco a poco, y si se puede, y si hay dinero, por así decirlo, ¿vale? ¿Sí? Pero ya no es esa exigibilidad. 2, además son criterios de interpretación para las leyes y para todas las actuaciones de los poderes públicos. Todo este rollo para deciros, en todo caso, el derecho a la reproducción estaría bajo la protección de la salud y bajo el principio rector de la política social y económica. Es decir, no somos titulares de ningún derecho a la reproducción, explícitamente hablando. Ahora os hablaré también del debate y las consecuencias. Por lo tanto, a priori,
a la salud, solamente el derecho a la... Es decir, en todo caso, legalmente hablando, estrictamente hablando, el derecho a la reproducción, si fuera un derecho, estaría bajo el paraguas, bajo el marco de una protección a la salud. Y en todo caso estaría aquí. No podría exigir, yo no podría exigir al Estado que me garantice, ¿no? Tiene que garantizar la protección a la salud en la medida de lo posible, ¿vale? Como criterio, como política pública, pero no si puedo ir a un juez y exigir el ejercicio, ¿no?, de ese derecho. Veamos. Por lo tanto, lo que nos encontramos también, digo sobre todo porque una de las cosas que está dando vueltas es esto de cuál es el papel que tiene el Estado en torno a la reproducción. Y yo, veréis, antes de poder llegar a defender si existe el derecho a la reproducción o no, podemos encontrar ejemplos muy diferentes de cuál es el papel o el rol del Estado frente a diferentes dimensiones de la reproducción. A veces, a priori, la regla general es que parece que el Estado no interfiere en las decisiones reproductivas de las personas, porque supuestamente interferir, ¿no?, sería una injerencia del Estado en nuestro derecho a la intimidad, a la privacidad. Ojo, nosotros no tenemos el derecho a la privacidad como los anglosajones lo recuerdan. No sé si quizás alguna de vosotras estáis familiarizadas con que en Estados Unidos, por ejemplo, desde 1973 hasta el 2022, ningún Estado podía legislar sobre el aborto porque eso se consideraría una interferencia del Estado en la intimidad-privacidad de las personas, en lo que ellos entienden por privacy. Nosotros aquí no llegamos a este concepto y, de hecho, el debate del aborto va por otros derroteros. Nunca hablamos de injerencia del Estado y de los poderes públicos en nuestra privacidad. Hablamos de otros debates, que si el derecho a la vida, que si la libertad, etc. Pero, en principio, parece que el Estado no debe de decir nada al respecto de las decisiones reproductivas de las personas. Y, de hecho, yo siempre provoco un poco con la cuestión, si alguien decide ser madre o padre, nos parecería inaudito, nos parecería una locura que el Estado te dijera si tú estás en condiciones de convertirte en madre o padre. Ya sé que alguna pensará, bueno, pero a ver, cuidado, ¿no? Porque sí que a mí se me ocurre un montón de ejemplos que sí. Pero la regla a priori, las parejas heterosexuales mayores de edad que deciden ser padres o madres, a pesar de que igual socialmente a veces pensamos que puede que sea una locura, ya sé que estoy provocando un poco, el que traigan una criatura a este mundo, porque no saben lo que es traer una criatura, etcétera, etcétera, legalmente y socialmente nos parecería una aberración que el Estado filtrara o impusiera ningún criterio a esas personas, ¿vale? En cambio, en contrapeso, el Estado sí que interviene en la reproducción humana en aras de proteger derechos de otros terceros. Un ejemplo que quizás muchas habéis pensado cuando yo decía la primera afirmación es el caso de la adopción. Ahí sí que el Estado interviene, obliga a las personas que quieren adoptar a pasar todo un proceso de aptitud, te dice que al fin y al cabo es como decir, bueno, tú eres apto o no eres apto, estás en condiciones o no estás en condiciones, está juzgando, ¿no? Si las personas son aptas o no aptas para convertirse en madres o padres, ¿no? Obviamente, ¿por qué esa diferencia cuando estamos hablando, ¿no?, de la adopción y cuando estamos hablando de una pareja heterosexual que tienen hijos o hijas? Bueno, porque la justificación que hace el Estado en esa intervención aquí es que hay terceros, hay derechos de terceros que debe preservar y, por lo tanto, eso justifica la intervención en las decisiones reproductivas en los casos de adopción y en otros casos en los que también el Estado pues parece que está decidiendo quién tiene derecho a convertirse en madre o en padre. Luego, una tercera posibilidad es cuando el Estado protege determinados aspectos de la reproducción humana bajo políticas de garantía de la salud reproductiva. ¿De acuerdo? Eso es diferente, porque aquí no está garantizando un derecho, está protegiendo, ¿vale? Fijaros, es el caso, por ejemplo, de la cobertura por la sanidad pública de las técnicas de reproducción humana asistida, que muchas veces ofrece mucho debate, ¿no? Porque dice, a priori, un criterio de inclusión en el sistema de cobertura de la sanidad pública es cuando tú tienes una enfermedad. Es decir, normalmente, ¿no?, el criterio es incluimos en la cobertura
de la sanidad pública aquellas cuestiones que sean problemas de salud y, sobre todo, que sean enfermedad. Pero, claro, hay muchas personas que tienen derecho a acceder a las técnicas de reproducción humana asistida bajo el sistema de sanidad pública y no están enfermas. Y no necesariamente está todo este debate si la infertilidad, la esterilidad, si estamos hablando de enfermedades o estamos hablando de circunstancias de la vida de las personas, ¿no? Digo, para huir de que el Estado no va a decir que estás incluido en la cartera de la sanidad pública porque tienes un derecho a reproducirte, sino porque estoy protegiendo determinados aspectos de la reproducción humana bajo esa salud reproductiva. Y eso hace que no todo el mundo tenga derecho, otra vez vuelvo a hablar del derecho, no todo el mundo tenga acceso a las técnicas de reproducción humana asistida bajo cobertura de la sanidad pública, que a veces esto nos desconcierta mucho, ¿no? Si está en la sanidad pública, pues tener una universalidad, una garantía para todo el mundo. Pues no. Y es también interesante ver en qué casos sí que se está incluido y en qué casos no. Digo, el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida, bajo la sanidad pública. Y después, una última intervención del Estado es cuando regula ciertos aspectos de la reproducción, como por ejemplo el caso de las técnicas de reproducción humana asistida. Pero fijaros, lo hace no para garantizar un derecho a la reproducción, no para curar una enfermedad. Fijaros para qué lo hace. En verdad, hay una doble finalidad cuando el Estado regula y legisla las técnicas de reproducción humana asistida. Una que es para dotar de seguridad jurídica las relaciones de filiación, y ahora os explico esto porque cuando los juristas hablamos de seguridad jurídica ya suena a rollazo, pero veréis por qué es importante, ¿no? Y lo de las reglas de filiación. Y dos, también lo hace para intentar evitar posibles conflictos o abusos de las técnicas que puedan llegar por las técnicas de reproducción humana asistida, como cualquier avance científico médico, como se hizo también con el tema genético, como se ha hecho también con todos los descubrimientos de ADN, etcétera. Es decir, muchos avances científicos y médicos, no todo lo que la ciencia y la tecnología nos ofrece es bueno. Pasa ahora todo el debate de la inteligencia artificial, ¿no? Que decimos, bueno, bienvenido sea. Y decimos, bueno, bienvenido sea, pero quizás necesitamos regularlo para evitar abusos o quizás evitar usos o aplicaciones de esa tecnología fantástica de la muerte, pero que nos interesa supervisar. Pues lo mismo pasa un poco con las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Qué es eso de dotar de seguridad jurídica las relaciones de filiación? Y esto es importante. Pensar que una cosa, y además sé que habéis tenido aquí a antropólogas que seguramente os han explicado mucho, una cosa son las relaciones de parentesco y otra cosa son las reglas de filiación, ¿vale? Las relaciones de parentesco son las relaciones de... Bueno, yo voy a hacer una definición que quizás no es la más ajustada, ¿no? Son relaciones familiares que socialmente las damos un cierto reconocimiento. ¿Quién es familia? ¿Quién es pareja? ¿Quiénes son padres? ¿Quiénes son hijos, hijas? ¿Sí? ¿Quién es mi familia política? Etcétera. ¿Qué es? Uno de los grandes debates que siempre hago en clase es que me definan familia. Se montan unos follones porque no hay manera. Y cuando les digo, si además no sabemos qué es familia, ¿para qué es la familia? No es idea. O el matrimonio, o sea, es un debate que parecen obviedades, pero no lo son. Pero todo eso son relaciones de parentesco que cambian a lo largo de la historia, diferentes sociedades y diferentes culturas, ¿vale? Pero las reglas de filiación es el reconocimiento por parte del derecho que hacemos a esas relaciones de parentesco. Es decir, ¿no? Yo puedo querer convertirme en familia con mi mejor amiga y que el Estado me trate como una familia, ¿por qué no? Porque convivimos juntas, ¿no? Queremos ser tratadas fiscalmente y a muchos aspectos, acceso a la vivienda, todo, como una familia, pero yo, por mucho que nos queramos, no puedo ser considerada familia, ¿no? Porque esa relación de parentesco no tiene un reconocimiento de filiación, como regla de filiación. Lo interesante es que vivimos en una sociedad donde las reglas de filiación siguen siendo básicamente la de los romanos.
Es así, es que es así. ¿Por qué os creéis que los de Derecho estudiamos Derecho Romano en primero? Porque no ha cambiado nada. O sea, porque es así de triste. Es decir, no ha cambiado nada. Y es interesantísimo porque cuando hablamos del derecho a la reproducción, el papel del Estado, y ahora hablaremos del tema de las técnicas de reproducción humana asistida e incluso la donación de gametos, aquí tiene un impacto terrible. Las reglas de filiación que establecieron los romanos perduran hasta hoy y dicen que madre es la que da a luz y que siempre hay una certidumbre sobre la maternidad. Y además hay un latinajo que lo dice, mater sempra certa est. Y en cambio, padre se presume, buenísimo. Totalmente. ¿Por qué? Bueno, hoy en día tenemos las pruebas de ADN y todas esas cosas, pero antes lo único que podías saber, presumir, ¿no? Es decir, se presume hasta que se demuestre lo contrario, que estas son otras cosas que hacemos los juristas, se presume. Es decir, lo damos por cierto a no ser que muestres lo contrario, ¿vale? Entonces, se presume que padre es el señor que está casado con la señora que ha dado a luz. Es que es así, ¿eh? A no ser que demuestres lo contrario, ¿vale? Y no necesariamente, claro, para demostrar lo contrario tienes que hacer una prueba de ADN. Se puede hacer hace 4 días, digo en sentido histórico, desde los romanos a ahora. Por lo tanto, fijaros qué interesante, porque la maternidad es biológica genética. Ahora ya ha dejado de ser genética también, gracias a las técnicas de reproducción humana asistida. Pero la paternidad es legal. ¿Sí? Es decir, y a mí esto siempre me llama poderosamente la atención. Es verdad que las técnicas de reproducción humana asistida han, digamos, movido un poco esas reglas de filiación. No hemos cambiado nada al Código Civil. La madre sigue siendo la que da a luz. El padre se sigue presumiendo que es el señor que está casado o convive, ¿no?, con la señora que ha dado a luz. Pero sí que es verdad que gracias a las técnicas de reproducción humana asistida, yo puede que no sea la madre genética del bebé que he dado a luz. Por lo tanto, sí que es verdad que nuestras reglas de filiación siempre han estado muy vinculadas a la sangre. Y lo digo así porque en todos los idiomas siempre existe algún dicho de no hay nada que pese más que la sangre, o algo así, ¿no? En catalán, en castellano, en inglés, siempre hay un refrán que nos invoca la importancia del vínculo de sangre para las relaciones de parentesco que se convierten en filiales. ¿Veis? O sea, y eso, aunque las técnicas de reproducción humana asistida lo han cambiado un poco, porque yo puede que no tenga vínculo genético con el bebé que he dado a luz, aún así, fijaros que con las compañeras que organizan, cuando hablamos, no voy a hablar, de gestación por sustitución, es un caso interesante en cuando yo no tengo vínculo genético, pero como tengo vínculo biológico, pues yo automáticamente sí o sí me convierten en madre por las reglas de filiación, ¿no? Digo, nuestro ordenamiento jurídico. Yo digo que es sumamente interesante. Yo siempre digo que vivimos en sociedades que aparentemente hemos ido hacia relaciones de parentesco más basadas en lo volitivo, es decir, yo quiero y decido convertirme en madre o en padre de esa criatura y al fin y al cabo lo importante, como se ha demostrado, es ese amor incondicional y es lo único que necesita una criatura para el bienestar emocional, ¿no?, y físico, y aún así seguimos dale que dale en recordar que al fin y al cabo lo importante es el vínculo genético, la sangre, etc. Y no me voy pero si vemos, por ejemplo, toda la legislación en nuestro ordenamiento jurídico sobre los sistemas de acogida y adopción, es un ejemplo increíble de esto. Es decir, en nuestro estado es verdad que hay muy pocos niños y niñas nacionales, que son susceptibles de ser adoptados, ¿vale? Pero sí que sabéis que hay muchísimos niños y niñas en situación de desamparo que en todo caso solamente pueden ser acogidos, que es una figura jurídica diferente. ¿Por qué? Porque en nuestro ordenamiento jurídico, por las razones que hemos dicho, en la medida que siga habiendo un pariente con vínculo de sangre, es dificilísimo que ese niño o esa niña vaya a ser dado en adopción. Aunque el único vínculo de sangre que tenga sea un familiar que ni nunca se ha hecho cargo, ni jamás podrá hacerse cargo, porque yo qué sé, porque tiene problemas de consumo, porque tiene alguna enfermedad mental o porque simplemente no quiere, porque es un familiar que nunca ha compartido ningún espacio con ese niño o niña y lo dice por activa y por pasiva. Pero da igual,
Nuestra legislación en este sentido sigue haciéndose eco de la importancia del vínculo de la sangre y, por lo tanto, aunque se sabe que cualquier familia es mejor que estar institucionalizado, por muy bueno que sea la institución, ¿no?, seguimos manteniendo muchos niños y niñas, los estamos condenando al fin y al cabo a estar institucionalizados por esa legislación, ¿no?, por esa un poco obsesión que nuestro sistema legal tiene en la sangre. Vale. Tú me vas diciendo, no sé, porque yo ya he perdido la chuleta y no sé si estoy siendo... Bueno, luego espero que... Nos está interesando muchísimo. Por eso no decís nada. No pares, sí. Vale, sí. Bueno. Vale. Es que cuando me dijiste que iba a hablar 1 hora pensé, pensé, 1 hora hablando aquí, o sea... Sí, bueno, la tercera pata, digamos, el tercer pilar de la exposición, a ver si, que creo que también nos suscita un montón de debate. Las técnicas de reproducción humana asistida y el anonimato en la donación de gametos. En primer lugar, fijaros que todo lo que he dicho antes no está desvinculado, o sea, vamos como con un hilo conductor de qué relaciones de parentesco damos de legal, un reconocimiento legal, si las técnicas de reproducción humana asistida se enmarcan para facilitar ese ejercicio a la reproducción o es una intervención para dar seguridad jurídica, porque en todo lo de la seguridad jurídica ya sé que nos interesa mucho, pero a mí sí, porque es difícil de explicar. ¿Qué es? Digamos que es una finalidad del derecho, el prever qué va a pasar siempre. Ya sé que algunos de vosotros diréis, pues yo preferiría que no hubiera seguridad jurídica, porque esto de saber siempre lo que va a pasar, pues vaya rollazo de vida. Pero no, es muy importante, es muy importante, es una característica del Estado de Derecho. Si yo, frente a un semáforo en color rojo, sé que la norma me dice que me tengo que detener, a mí me interesa que haya seguridad jurídica y que entonces, si yo soy peatón, sé que la certeza de que la norma semáforo en color rojo va a hacer que la gente se detenga su coche y yo pueda pasar. Nos interesa que haya seguridad jurídica. Nos interesa que si alguien atenta contra mi vida, el derecho perseguirá, castigará, ¿no? Es decir, que va a haber seguramente una consecuencia jurídica, seas quien seas, ¿no? Sea quien te ha agredido. Eso es la seguridad jurídica. Normalmente se vincula que a sociedades con mayor grado de seguridad jurídica son sociedades más justas, porque donde no hay seguridad jurídica hay mayor impunidad y hay mayor injusticia y mayor desigualdad. En este caso, las técnicas de reproducción humana asistida buscan, y las legislaciones buscan, dotar de seguridad jurídica para que los niños y niñas que son concebidos gracias a las técnicas de reproducción humana asistida sepan cuáles son sus reglas de filiación, tengan la seguridad de saber, ¿no?, cuáles son sus familias y cuáles son sus derechos. Vale. Pero en cuanto a las técnicas de reproducción humana asistida, y antes de hablar en concreto de la donación de gametos, pensar que obviamente hay una diferencia de género en la donación de gametos. En el caso de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida española, no hay una diferencia. Hay las dos, donación de semen y de óvulos está permitida, las dos donaciones son solamente si son donaciones son altruistas, son de carácter anónimo, y sí que es verdad que la única diferencia, por así decirlo, es la compensación económica a donantes de semen y de óvulos. Pero que sepáis que esto no pasa en países de nuestro entorno más cercano, en países europeos, ¿no? Hay diferentes regulaciones en cuanto a la donación de gametos y, de hecho, somos de los pocos países de Europa donde la donación de óvulos está permitida. Y a veces es interesante también, yo digo con un ánimo de polémica, ver cuáles son los argumentos que generalmente se han dado en otros países de Europa para prohibir la donación de óvulos. En algunos países, sobre todo de habla alemana, bueno, Alemania, Austria, algunos países centroeuropeos, todo el tema de separar esa maternidad biológica y genética les causa mucha angustia y normalmente creen que eso no ofrece seguridad jurídica a los niños y niñas concebidos mediante esa.
¿vale? También en otras partes de Europa, sobre todo en los países escandinavos, donde no se permite la donación de óvulos, las razones son diferentes. Consideran que convertirte en donante de óvulos comporta un riesgo para la salud de las donantes que no compensa los posibles beneficios que comporta el tener óvulos donados. Y luego también tenemos diferentes regulaciones sobre el anonimato de la donación de gametos. La mayoría de los países europeos han ido cambiando y eliminando el carácter anónimo en la donación de gametos. Y lo han hecho sobre todo después de que ratificaran la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que fue a finales de los 80. Y España también ha ratificado esta Convención de los Derechos del Niño y hay un artículo que dice que todos los niños y niñas tienen derecho a una familia, tienen derecho a una filiación, quiere decir, tienen derecho a conocer sus orígenes biológicos en la medida de lo posible, ¿vale? Es decir, y esto ha hecho que muchos países europeos entendieran que había una contradicción entre mantener el anonimato en la donación de gametos y ese derecho a conocer tus orígenes biológicos que reconocía la Convención de los Derechos del Niño. Un apunte también para entender por qué una convención internacional, ¿no?, como los derechos del niño sí que tiene fuerza vinculante y obligatoria, y lo que os estaba hablando antes de derechos sexuales y reproductivos no, porque es una convención que no es una declaración y entonces los países voluntariamente lo ratifican. Cuando tú ratificas una convención internacional, digamos que automáticamente pasa a ser parte de tu derecho obligatorio, ¿vale? Como que tú tienes la obligación de traducirlo, ¿no?, y de incorporarlo a tu sistema legal interno. Todos estos países que os he dicho, Holanda, los países escandinavos, uno de los últimos fue el Reino Unido, en 2005, que eliminaron el anonimato en la donación de gametos, lo hicieron cuando habían ratificado esta Convención de los Derechos del Niño. España también, pero nunca ha supuesto una incoherencia o nadie ha dicho nada, por así decirlo. Y ahora sí que, bueno, he intentado ordenar los argumentos que muchas veces se esgrimen tanto para defender como para criticar ese anonimato de la donación de gametos en nuestro sistema legal. Y muchas veces, y lo he puesto así, anonimato versus derecho a conocer, porque normalmente el debate se plantea legalmente en esos términos. Es verdad que tradicionalmente se ha defendido el anonimato en la donación de gametos porque se consideraba que era una forma de preservar la familia, esa institución que nuestros ordenamientos jurídicos quieren preservar como una institución básica, ¿no?, de convivencia de los seres humanos, y que el hecho de desvelar cuáles son los orígenes o informar o decir o tener que decir o informar a esos niños y niñas que habían sido concebidos mediante gametos donados, pues tendría un impacto negativo en las relaciones familiares, tendría un impacto negativo incluso también en si una de las personas de la pareja no tenía ningún vínculo genético con el niño o la niña, pues parecía que había una cierta desigualdad entre el progenitor que no tenía vínculo genético por lo tanto, que crearían como malestar o desigualdades para los progenitores e interferiría en las relaciones con sus hijos. Y también es verdad que, obviamente, en aquellos países en los que se mantiene el anonimato de la donación de gametos, pues hay mayor oferta. Eso está clarísimo. Y, de hecho, seguramente en la sesión anterior hablasteis de esto, el Estado español es uno de los grandes destinos de todo el turismo reproductivo, como queráis llamarlo, porque tenemos anonimato en la donación de gametos y, por lo tanto, no hay listas de espera en la sanidad privada y además se permite la donación de óvulos, cosa que, como os he comentado, no existe en la mayoría de Europa. Luego, en cambio, sí que es verdad que frente a ese anonimato pues también se esgrimen algunos problemas o algunos obstáculos o algunos matices, ¿no? En primer lugar, el Registro Nacional de Donantes. Desde la primera Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida española en 1988 se preveía la creación de un Registro Nacional de Donantes. Es decir, se mantenía el anonimato, pero era un registro que estaba destinado a llevar un cierto recuento
así decirlo, de cuántos bebés nacían fruto de donación de gametos en este país. ¿Para qué? Bueno, pues por ejemplo, para si luego esos bebés adultos tenían algún tipo de problemas de salud que tuvieron origen genético, para poder rastrear, porque es la única excepción permitida en la legislación española, en caso de vida o muerte. Si tú necesitas saber quiénes fueron los donantes con los que fuiste concebido, un juez puede autorizar, ¿vale? Si así está justificado, que se sepa quién fueron tus donantes, porque imaginaos que te diagnostican una enfermedad genética y es imprescindible que sepas quiénes fueron tus progenitores genéticos, por así decirlo, ¿no? Pues bien, es la única excepción. Pero claro, si no funciona el registro de donantes, que no funciona, porque se estableció, se creó, se dijo que se iba a crear en 1988, no se creó hasta el 2017 y ha empezado a funcionar en el 2019. Hombre, pero ya ha habido muchos bebés concebidos mediante donantes durante todo este tiempo. Bueno, es un reflejo de este país panderetero, ¿no? Pero no pasa nada, porque entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice, tú puedes donar hasta que hayan nacido 6 bebés vivos fruto de tu donación. Pero no hay manera de controlar ese límite. Recae en como autocontrol de los donantes. O sea, yo voy a donar, bueno, siempre utilizo esta expresión, que ya aquí hay gente que me ha escuchado, un poco con ánimo provocador, yo voy a donar, dono, y la clínica me dice en un momento determinado, ya han nacido 6 bebés, ya no puedes donar más. Pues me cruzo de acera aquí en Barcelona y me voy a la clínica enfrente. Es así, porque ya también seguro que os han comentado que aparte que el Estado español es donde uno de los grandes destinos, de hecho, siempre se ha calculado que Cataluña es uno de los territorios con más densidad de clínicas privadas de reproducción asistida del mundo después de Israel. Entonces, también esto nos hace... Quiero decir, yo también a veces juego un poco a esto de, bueno, claro, desde que se generalizó las técnicas de reproducción humana asistida en el Estado español, han sido concebidos muchos niños y niñas, también, por ejemplo, en una ciudad de Barcelona, ¿no? Vale. Uno de los elementos que se esgrimen, sí, es si realmente el Estado español ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, pues ese derecho a conocer los orígenes biológicos no estaría siendo garantizado, que en cambio sí se garantiza, y ya sé que esto es polémico, en los casos de adopción. En los casos de adopción, además, esto es el derecho civil catalán, te obliga a informar a tus hijos o hijas adoptados que han sido adoptados. O sea, tú tienes que informar a tus hijos que han sido adoptados. Normalmente es cuando tú consideres, como padres o madres, que tus hijos tienen madurez suficiente para saberlo. Y en cualquier caso se recomienda a partir de los 12 años. Y en cualquier caso antes de llegar a la mayoría de edad. Y luego los niños y niñas que han sido adoptados no solamente tienen derecho a conocer que han sido adoptados, sino tienen derecho también a saber quiénes fueron sus padres biológicos en la medida de lo posible, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en temas de adopción internacional, pues no es posible nunca averiguarlo. Pero tienen derecho al menos a ir al registro civil o iniciar todos los trámites. Y el Estado tiene el deber de asistir a estos niños y niñas para ejercer ese derecho. Pero, en cambio, en las técnicas de reproducción humana asistida ni hay un informar ni hay un derecho a conocer, ¿vale? Y ya sé que hay razones, pero bueno, lo digo. Claro, a veces se ha dicho, bueno, pero es que ese derecho a conocer es una parte importante de la formación de la identidad personal. Y hay personas que realmente quieren y necesitan saber de dónde vienen. No por eso van a dejar de querer a sus padres y madres, pero sí que es verdad que para ellos es muy importante conocer eso. Es un dato que les resulta muy importante y si no les causa un malestar emocional y psíquico y por lo tanto no sé a veces. Y también se aboga porque igual que la adopción se demostró que todo ese secretismo de cómo había sido concebido no aportaba nada bueno ni a las relaciones familiares ni también al bienestar emocional de esos niños y niñas, también normalmente se establece un cierto paralelismo que ese secretismo, pues en el caso del anonimato de gametos, pues tampoco cree que se aporta nada positivo. Y sí que es verdad que una de las cuestiones también que es importante es detenernos un poco a las motivaciones de los y las donantes de gametos, ¿no? Que, bueno, siempre se dice que son los grandes y las grandes olvidadas, sobre todo las grandes olvidadas, en todo este debate sobre el derecho a la reproducción, etcétera, ¿no? Y precisamente las antropólogas que han estudiado bastante cuáles son las motivaciones y las razones
por las que los y las donantes de gametos hacen esa donación, pues obviamente no nos engañemos, nos interesa creer que es el altruismo, pero el altruismo no es así. Es verdad que hay una diferencia también importante entre donantes de semen y donantes de óvulos. Es verdad que está constatado que los donantes de semen tienen una motivación básicamente económica, ¿vale? Y que si se aboliera el anonimato, la gran mayoría de ellos dejarían de donar. De hecho, por ejemplo, en el Reino Unido es interesante, se estudió quiénes eran los donantes de semen antes y después del anonimato. Y hubo un cambio, primero cuando eran anónimos eran sobre todo chicos muy jóvenes que tenían una finalidad puramente económica, y cuando se abolió el anonimato, el primero que disminuyó la cantidad de donantes de semen de una manera drástica, y los donantes eran padres de familia, que ya tenían hijos y que realmente pues, había un interés bastante altruista, ¿no?, de donación, etcétera, ¿no? Y en el caso de las donantes de óvulos, sí que es verdad que la motivación es más mixta, porque si fuera solo la contraprestación económica, pues no habría donantes de óvulos, que no puede desmerecer también el componente económico tan importante. Y sí que es verdad que no hay suficiente evidencia, pero en el caso de las donantes de óvulos, el impacto del anonimato no es tan grande como el impacto de donantes de semen. Yo cuando a veces he hecho investigación y he buscado donantes de semen y donantes de óvulos, para mi sorpresa, me resultó muchísimo más fácil encontrar a donantes de óvulos que querían ser entrevistadas, y me costó muchísimo, pero no os podéis hacer ni idea cómo. Es que hasta me metí en grupos de internet, ¿no? Pedí amigos a ver, ¿no?, que se filtraran, porque no querían ser entrevistados, aunque les entrevistaba de manera anónima, no querían. Y también esto tiene que ver con ese estigma. Fijaros cómo, eso es interesante, la donación anónima, cuando la pensamos en abstracto, goza de un reconocimiento y pensamos en altruismo, etcétera, etcétera, y en cambio cuando pensamos en la donación en concreto tiene un fuerte estigma, ¿sí? Y las personas que donan no es algo que comenten normalmente ni que hagan muy público, y en cambio si donan la médula ósea o alguna otra donación, que también poca broma, pues no tiene ningún tipo de estigma social el ser donante de médula ósea, ¿no? Y obviamente, bueno, otra de las cuestiones es lo de la industria reproductiva, ¿no?, que ya habéis también abordado en la anterior sesión, y que muchas veces pues, las primeras interesadas en mantener el anonimato pues, son todas las clínicas de reproducción asistida. Seguramente alguna me habéis oído ya decirlo, perdonad que me repita, así un poco como la abuela cebolleta, pero una de las cosas que yo me acuerdo en algún debate con personas que trabajaban en clínicas de reproducción humana asistida, cuando abordábamos esto, ¿no?, lo del altruismo, no altruismo y todas esas cosas, recuerdo que uno de los argumentos que normalmente se utiliza es que somos un país muy altruista. Y uno de los primeros datos que siempre se ofrecen para justificar legalmente esto es que, por ejemplo, España está a la cabeza en trasplantes de órganos, lo sabéis. Somos los primeros donantes del mundo de órganos. O sea, no solamente estamos a la cabeza del número de trasplantes de órganos, es que somos los mayores donantes de órganos del mundo, en el ratio per habitante. Y claro, esto nos convierte en un país muy altruista. Y eso explica también el tema de esto. Entonces, lo digo porque es interesante, porque son argumentos que, bueno, son discutibles, pero que mantienen, afirman y justifican decisiones legales de gran trascendencia, ¿vale? Y, bueno, a modo de conclusión, lo digo porque es que prefiero que me pregunten, ¿no?, bueno, para intentar ordenar, y me ha servido a mí de ejercicio, os lo digo de verdad, como os he intentado mostrar que el derecho a la reproducción no está garantizado explícitamente en nuestro ordenamiento jurídico. Esto no quita para que haya diferentes sectores, tanto juristas como no juristas, filósofos, sociólogos, que han intentado defender que sí que existen otros derechos de los que se podría derivar ese derecho a la reproducción, como es lo que os he dicho, ¿no?, de pues, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la integridad física y moral, ¿no?, o incluso dicen el derecho a fundar una familia, o también dicen libre desarrollo de la personalidad, de tomar las decisiones sobre mi vida de lo que yo quiera, ¿no?, o mi propia libertad de ser libre, o
también en un momento determinado dice, bueno, es que además ese derecho a la reproducción también debería de ser es una necesidad humana. Y los derechos, esto ya sé que es muy... pero los derechos normalmente los justificamos, esos derechos humanos básicos, que se corresponden con necesidades básicas humanas. Lo que pasa es que aquí puede haber truco. La reproducción es una necesidad básica humana, porque a veces... y bueno, el feminismo en esto ha tenido que sufrir mucho para desvincular muchas veces la reproducción de la sexualidad o la función materna de la identidad de las mujeres, ¿no? Pero es interesante cuando a veces ha planteado como una necesidad básica del ser humano el reproducirse, ¿no? Y por lo tanto también debería ser amparado. Pero, aunque no existe ese reconocimiento, aunque haya voces que lo digan, no existe ese reconocimiento, ya os he dicho en la medida cuál es la justificación de que las técnicas de reproducción humana asistida estén cubiertas y permitidas en algunos momentos, pero sí que es verdad que existen algunas cuestiones de la reproducción humana que se han incluido bajo la protección de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Como un principio rector de la política social y económica. Y como os he dicho, las técnicas de reproducción humana asistida, pues claro, sí que están incluida la donación, están reguladas por el derecho, pero para dar seguridad jurídica, para aclarar qué son las relaciones de filiación con las que nos queremos convivir y dar respuesta y resolver, y para evitar posibles abusos de los avances científicos y médicos. Teniendo en cuenta una cosa, yo siempre cuando hablo de técnicas de reproducción humana asistida, la ley de técnicas de reproducción humana asistida, que es del 2006, pero que ya hubo una primera en el 88, que prácticamente era lo mismo, es una de las leyes más permisivas de todo el mundo. O sea, básicamente aquí todo avance en materia de técnica de reproducción humana asistida es legal. Todo lo que médica y científicamente se ha descubierto y tiene viabilidad técnica es legal, cosa que no pasa en el resto del mundo. Menos la gestación por sustitución, que de hecho, pues muchas voces dicen que no se trata de una técnica de reproducción humana asistida. Otra cosa es que se utilice técnicas de reproducción humana asistida para la práctica de la gestación por sustitución, pero en sentido estricto no lo consideran. Pero por lo demás, todo está permitido. O sea, todo, absolutamente todo. Lo único que no está permitido es la clonación con finalidad de reproducción, pero porque no está permitido en ningún sitio del mundo y porque aquí sí que hay un convenio internacional donde hubo un consenso internacional que la clonación con finalidad de reproducción estaba prohibida. Pero la clonación se hace, es legal, ¿eh? Estamos continuamente, no para reproducirnos, ¿eh? ¿Sería viable? Sí, científica y médicamente sería viable. Y sí. Que no lo hemos prohibido. Digo, yo siempre lo pongo como un ejemplo en esta regulación. Sí que clonamos órganos, clonamos tejidos y hay todo un desarrollo de la clonación con finalidad terapéutica, nunca reproductiva, ¿no? Y bueno, y espero haber, no sé si arrojado luz o abierto ventanas de discusión y gracias por la paciencia, ¿eh? Sí.